escuchaba, digamos, lo que vos contabas, ¿no? De esa experiencia de ponerle la cabeza ahí, y a lo largo de esta charla has hecho hincapié varias veces en la importancia de la palabra escrita dentro Sí, de la práctica periodística, cosa que hoy en día eh, todo parece apuntar, o las preferencias de la gente van cada vez menos hacia leer, y los que nos gusta escribir y nos gusta leer, es como que la remamos contra la corriente, ¿no? Entonces vos sí, plantás una bandera ahí, eh, primero eso, ¿no? De que la escritura pelea, como para contar historias, y después lo otro que vos decías, ¿no? Como que muchas veces para contar cosas es cuestión de encontrar ese nicho que vos decías que a vos mismo te sorprendió, ¿no? Decir, bueno, había una necesidad de que todavía hay gente que quiere leer historias y encontrar otros enfoques, y eso es periodismo, ¿no? sí. Yo, como vos decís, Sebastián, yo planto la bandera, sin duda, de que la gente quiere leer. Me di cuenta que hay un público justamente que tiene esa necesidad, ese interés por leer. Este, y me doy cuenta de las devoluciones, ¿sí? Claro, En la devolución de la gente, a través Claro. de, o del celular, a través de un WhatsApp, o a través de las redes que no tenía y que a raíz de esto del blog me las hice. Para ese ida y vuelta, justamente, para ese intercambio. Y ahí me di cuenta que sí, que hay un público que lee, que hay un público lector. El tema es cómo llegarle. Claro. Y ahí está el desafío periodístico, ¿sí? Porque para mí sería fácil caer en la que estamos cayendo, están cayendo casi todos, es decir, mirá cómo Cavani le da mate a la hija. Y sí, qué sé yo, ¿viste? O mirá cómo Suárez le cambia los pañales al hijo. sí, es un humano. Claro. Y claro, qué sé yo, y ta, será válido o no válido, yo qué sé, yo la verdad no le doy el famoso clic, porque, porque me interesa otro tipo de lectura. Y Claro, creo que hay gente para otro tipo de lectura. Por sin eso yo duda. entiendo que el tema de, si bien el papel muchos dicen que va a morir, este, el periodismo no. Claro. Entonces, y yo creo que los libros papel no van a morir en definitiva, porque hay mucha gente que todavía aún disfruta tener el libro en la mano. Y ahí te Creo, engancho con la otra, con el libro de historia de básquetbol que leí sí. 7 historias por ahora, no lo leí todo, ¿Mm? pero nada, yo que no soy ni ahí del palo del básquetbol, lo trasciende al deporte, o sea, hay una Sí, cuestión de historia humana, el tipo que es manco, que nada, yo lo compartí acá en el club y claro, todo el mundo te favorece ese diálogo intergeneracional con gente de 50 años y dicen, claro, ¿cómo no lo conoces al manco, no sé cuándo? Y yo qué sé, lo leí en un libro, le digo, pero eso me parece que es como otro desafío también, ¿no? Que está teniendo. sí, sí, sin duda. Me pasó con lo que vos decís que, por ejemplo, vino algún amigo y me dijo, no, yo te libro el básquet no lo voy a comprar, porque si yo no sé nada de básquet, no me gusta el básquet. Pero yo no escribo de básquet. Yo no hablo ni de pick and roll, ni de pitch, ni de, o sea, no, ni de marca, ni de hombre, ni, no, voy por otro lado. Este, Tal vez el básquetbol sea, entre comillas, la excusa Sí, o el hilo conductor de todas las historias, ¿sí? Porque está apoyando el básquetbol. Lo mismo me pasó con el otro, con el Son Cosas del Fútbol, claro. que también es de similares características. Este, Me parece que en profundicé un poquito más en los aspectos más de vida, más humanos, que en el anterior. Tal vez porque, claro, el anterior fue el primero y bueno, y existía todo eso de inexperiencia, Claro. ¿viste? ¿Qué tal? En este me permitió justamente desarrollar otra beta, otro aspecto, que es lo que justamente estoy llevando adelante incluso en el blog, que es Es como una justamente continuidad con el contar, blog, ¿no? claro, Eh, Claro, es y contar desde otro lado. hay un tema ahí que viene como a desmitificar, ¿no? Primero que el periodismo deportivo es altamente futbolizado, no solo en Uruguay, ¿no? En la mayoría de los lugares, el fútbol, bueno, como deporte más popular, acapara todo, y hay como una tendencia a creer que las demás historias no le interesan a nadie o a casi nadie. Y a mí me llamó mucho la atención que siendo el básquetbol un deporte importante
con medallas olímpicas, con muchos campeonatos sudamericanos, mucha historia, es muy, muy poco, prácticamente inexistente lo que había o hay escrito sobre el básquetbol, ¿no? Y para los que nos gusta el deporte, y coincido con eso que vos decís, de que esas historias, digo yo, a diferencia de Álvaro, jugué al básquetbol, me gusta y demás, y conozco algunas de las historias y a los protagonistas, a todos, ¿no? Pero también uno se encuentra cuando, por ejemplo, yo leí la biografía de Andre Agassi y no me gusta el tenis, no entiendo nada de tenis, y no es un libro de tenis, es una Claro, historia de una persona, claro, que, claro, que abarca un montón de Estás otras odiando cosas, al ¿no? padre. claro. Podés arrimarte a cómo piensa alguien, a cómo vivió, qué vivió demás, o sea, y eso que vos hiciste ahí en el libro de historia del básquetbol, contribuye a abrir un poquito el espectro de que hay historias por contar en el deporte, en otros deportes, ¿no? Claro, claro, sí, fíjate, ahí yo descubro esa historia del inicio del libro, que es la de la Gata García, con todo el tema de que, bueno, lo expreso político, lo llevan, todo lo que vivió, ¿sí? Y yo trazo un puente desde la primera historia hasta la última, en la cual me encuentro con el protagonista que jugó la final contra él dentro del penal de Libertad, y que es el que la gana. E incluso ahí adentro de toda esa historia entra Tato López, uno de los mejores jugadores del básquetbol uruguayo, porque el trofeo, que es una manualidad con hueso, con un hueso, que gana justamente Carlos Haller, que es el que cierra el libro, Sí. se lo termina regalando a Tato López. Y a mí me pareció maravilloso que Tato me dijera, acá en mi casa no hay ningún trofeo de todos los que gané. El único trofeo que tengo es este. Y me lo puso en la mano, y me dijo, adivina qué es. Y tal, para mí era el cierre, ¿viste? O sea, era... Pero, claro, eso va después un poco con el tema del armado del libro, ¿no? Claro. Si bien vos te vas haciendo la cabeza cuando lo vas construyendo, con el paso de los años te va pasando también, te va a dar la redundancia, se lo explicaba ayer a una chiquilina que me mostró una cosa que escribió y que quería escribir. Digo, mira, con el paso de los años te va pasando que a medida que la persona que tenés enfrente te va contando cosas o te va contando una historia, vos ya o vas a sacar el título o ya tenés la narración en la cabeza. Claro. O tenés el Hablando. cierre o tenés el inicio. Pero eso te lo va dando evidentemente el paso, ¿no? El paso del El tiempo ejercicio. y... Claro, claro. Sí, sí. Hay una cosa que plantea, te tiro la última, por la Sí, duda que antes que se corte, que Tavares, nos quedan 10 minutos, sí, me avisa acá, que Tavares dice que el deporte es importante, pero hay cosas que son mucho más importantes que el deporte, pero sí es un vehículo interesante para tocar esos temas. Y me parece que es un sí, poco esto que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, sí. De hecho, mira, le voy a revelar una infidencia. A través de un fotógrafo del diario, Tavares le transmitió que leía el blog, y que le resultaba interesante justamente esto que vos decís, la narrativa desde ese otro punto de vista. El no quedarse en lo que hablábamos hoy, ¿no? Que sí debe existir el 4-4-3, el perdió, ganó, ¿sí? Pero también está lo otro, que es todo esto, ¿no? El contar algo que tal vez o se conoce poco o quedó perdido en el tiempo, o que se puede contar desde otro lugar, desde otro punto de vista. Porque, a ver, sin ir más lejos, a mí me llega una invitación para ir al lanzamiento de la selección Down, de futsal de Uruguay, que va a jugar su primer mundial, y cuando a mí me lo plantearon, yo dije, acá tiene que haber infinidad de historias, pero infinidad de historias de vida y humanas. Ahí se me planteó un doble o triple desafío como periodista, que es el siguiente, que al margen de contarla, hay que tener una sensibilidad y un cuidado muy especial para narrarla, porque es un tema muy sensible. Este, y, y, y bueno, y justamente el hilo conductor es la historia del entrenador, claro. ¿sí? Que es el hilo, el que lleva la historia. Y después dentro de la historia va la selección, ¿sí? Pero hay un hilo conductor, que es el entrenador. Entonces,
el desafío que me planteó, o los desafíos que me planteó fue, uno, encontrar justamente un hilo que lleve la historia, que es el entrenador, y después, evidentemente, el tema de no herir susceptibilidades, teniendo en cuenta justamente esto que les hablaba, ¿no? Hay temas que son sensibles bueno, y que requieren de un cuidado a la hora de escribir. Pero yo creo que cuando se va desde el respeto, ¿sí? Cuando se asume, en mi caso, el rol de decir, mirá, perdóname que te lo pregunte desde la ignorancia, Claro. porque me paro en ese lugar, te estoy preguntando desde mi ignorancia en este tema, y con respeto, del otro lado, encontré receptividad. Sí, sí.